En esta lección vamos a tratar los materiales para hacer inmovilizaciones. Es importante que el fisioterapeuta se familiarice con los instrumentos que vamos a tener a la mano para hacer este tipo de inmovilizaciones. Digamos que en el mercado hay muchos productos y casi siempre utilizamos lo mismo. En esta lección vamos a discutir un poco de la practicidad y la utilidad que tienen este tipo de materiales a la hora de inmovilizar los pacientes. Entonces, empezamos con que siempre que se va a hacer una inmovilización tenemos que tener en cuenta que hay que tener todo a la mano, las tijeras, el esparadrapo, el micropore si es el caso, las vendas de algodón, las vendas de yeso, para poder mantener la reducción de la fractura y pues no generar atrasos a la hora de poner la férula. Digamos que el yeso, la venda de yeso es lo más común que se va a encontrar, es un elemento de bajo costo que tiene ciertas propiedades y es que la venda de yeso tiene un fraguado rápido, un fraguado es un endurecido rápido y nos permite moldear la férula según la necesidad del paciente. ¿Qué necesidad va a tener? Si la fractura está en flexión, en extensión, si tengo que moldear puntos de apoyo, asegurando que se mantenga la reducción bajo esa férula, ¿cierto? Entonces va a ser fundamental también contar con un buen yeso, ¿cierto? Que tenga las características de cremosidad y fraguado rápido. Digamos que ese yeso a largo plazo va a generar un proceso de desgaste. Esta es una lámina de yeso preparada previamente y digamos que el paciente que se le va a poner la férula va a generar a posteriori, 30, 15, 20 días después, ciertos micromovimientos que van a ir agotando el yeso progresivamente, ¿cierto? Eso nos va a hablar también de que cuando una férula tiene cierto desgaste, tiene cierta posibilidad de ya de micromovimiento, el paciente ha presentado un proceso de desinflamación y ha mejorado la movilidad de la articulación. Precisamente lo que hacen las férulas es inmovilizar articulaciones, ¿cierto? En las fracturas, inmovilizar tanto la articulación proximal como distal del foco de fractura. Entonces, esta maniobrabilidad que permite el yeso, que posteriormente va a tener un desgaste a medida que el paciente va a generar movimientos con la férula, va a generar algo muy común que llega a la consulta, es que vea, se le dañó la férula. Y no, un paciente que lleva inmovilizado 20, 30 días va a tener cierta movilidad ya en la férula y esto es normal. Y esto pues también indica que hay cierta complacencia a la hora de pensar en que el paciente ha tenido una buena evolución, ¿sí? Otro material que vamos a encontrar es el vendaje de algodón. El vendaje de algodón pues es una lámina que nos va a permitir cubrir las superficies óseas y aislar la piel del yeso, que es un factor irritante a la hora de inmovilizar al paciente porque va a permanecer mucho tiempo con él, ¿sí? Este vendaje de algodón, lo importante es no mojarlo porque favorece infecciones, favorece acumulación de líquidos dentro de la férula, malos olores y lo fundamental es proteger bien las superficies óseas para evitar que se generen úlceras por presión. Esto lo vamos a ver ahorita con un ejemplo. Y otro de los elementos para cubrir estas férulas va a ser los vendajes elásticos, ¿cierto? Y los vendajes de tela. Digamos que cada ortopedista tiene sus gustos para elegir qué material va a usar. Los dos de relativamente bajo costo, mucha utilidad. A mí personalmente me gustan más los vendajes de elásticos porque me permiten cierta compliance a la hora de acomodarse el edema de la fractura, el edema de la lesión a la férula, ¿cierto? Va a haber un cambio en el diámetro de la extremidad posterior al proceso de recuperación y esto va a generar que la férula pueda acoplarse un poco más el vendaje y el paciente no lo sienta tan holgado. Entonces vamos a recurrir a un ayudante para demostrarles a ustedes la importancia de utilizar bien los vendajes y darle buena elasticidad al vendaje. Entonces, noten acá que cuando vamos a hacer una inmovilización de la extremidad, siempre debemos acomodar y cubrir las superficies óseas que pueden generar úlceras en el paciente. Entonces, esto nos hace que todos los puntos que puedan generar presión queden cubiertos y evitar posteriormente complicaciones a la hora de inmovilizar al paciente 20, 30 días según la indicación, ¿sí? Ahora, en este punto colocaríamos la férula, pero que es importante que quiero mostrarles con el vendaje elástico. El vendaje elástico cuando se pone, miremos acá,
cuando se pone no se debe estirar mucho porque va a generar un efecto compresivo a la hora de inmovilizar, ¿sí? Y eso no lo queremos, puede generar incluso un síndrome compartimental. Entonces va a ser necesario manejar una elasticidad media al poner el vendaje, ¿sí? Y siempre, pues en este caso el miembro superior, empezar por la muñeca, deslizarlo, ¿sí? E irnos a la parte más distal y después ir subiendo. Miren que cuando yo pongo el vendaje no hago una elasticidad completa de él, sino que lo mantengo ajustado, tampoco muy holgado porque se puede desajustar, ¿sí? Es una elasticidad media. Esto es fundamental, si ustedes tienen un paciente que hay que acomodarle el vendaje, mantener una elasticidad media y no muy apretado porque genera isquemia. Listo, va a ser fundamental, más que muchas veces estos vendajes o férulas están protegiendo colgajos o lesiones cutáneas que si yo las aprieto mucho me va a producir mayor isquemia. Listo, eso tiene que quedar claro. Digamos que el vendaje de algodón me ofrece ciertas ventajas también, pero no va a tener esa posibilidad de elasticidad. Entonces cuando el paciente se desinflame, pues seguramente la férula va a perder un poco de acondicionamiento al paciente y se puede estar aflojando, ¿sí? Pero eso pues no tiene, si hay un cuidado posterior y si se vigila la evolución del paciente, se puede incluso ajustar el vendaje o dejarlo tal cual. Listo. Eso es claro a la hora de utilizar ese tipo de vendajes.